Mis amados, sean todos bienvenidos en esta hermosa noche, en este tiempo especial que el Señor nos concede. Que el Dios Todopoderoso sea hoy bendiciéndonos. Vamos hoy con nuestra parte final, la parte número 8. Es el final de este seminario de evangelismo y también de la miniserie que introdujimos en medio de este seminario que se llamó Respuestas Bíblicas, o se llama Respuestas Bíblicas para usar mientras evangelizamos. Hoy vamos a tocar las tres últimas preguntas, objeciones. Lo dijimos desde el principio que pueden ser muchas, pero pues hemos como condensado las más importantes, las más relevantes, lo que normalmente la gente pregunta, lo que la gente cuestiona, lo que la gente como tiene como duda o pretexto para algunos, por qué no se acercan a Dios, o algunos interrogantes que tienen que les impiden poder llegar a buscar del Señor. Uno de ellos, vamos a mirar hoy como el número 39, y hay un grupo de personas que han fallado, que saben que están en pecado, que saben que han cometido errores delante de Dios. Y ellos mismos reconocen y dicen cosas como, no, yo no me acerco a buscar de Dios porque yo soy tan culpable y sé que Dios me va a juzgar y sé que me voy para el infierno. O sea, hay personas que son conscientes que fruto de su vida de pecado no hay nada que hacer y que se sienten ya condenados. Y de hecho, en esta tierra transitan muchas personas que ya saben que no hay nada que hacer, que ellos definitivamente se van a ir para el infierno y que no tienen ninguna escapatoria. Pero encontramos un grupo de personas que están preocupados por esto. Y lo primero que tenemos que decirle a estas personas es, ¿eso le preocupa a usted? Entonces está afanado porque quizás se vaya para el infierno. Y seguramente que muchos dicen, sí, la verdad, eso me preocupa, me afana, pero veo que como hice tantas cosas malas, no tengo ningún tipo de esperanza. Otros que de pronto abiertamente dicen, no, yo sé que estoy mal y me voy para el infierno y ya, no, eso no pasa nada. Y de hecho, pues, si uno se pone a pensar, dicen ellos, a pensar en el infierno, pues, qué peor infierno que este que vivimos aquí en la tierra. Obviamente desconocen la realidad, desconocen la dimensión de lo que es el infierno. Pero vamos a mirar con aquellas personas que admiten, que dicen, sí, yo la verdad sí estoy preocupado, porque yo sé que voy a ser juzgado y en ese juicio voy a ser culpable. Pero ya hay un punto importante cuando nos encontramos con una persona que de cierta manera está preocupada y que le importa esta parte, que no es indiferente, sino que al contrario está andando por esta vida como cargando ese lastre, como que diciendo ya no hay nada que hacer, porque ella reconoce que está mal. Pero digamos que esa misma persona, así como está preocupada por lo que viene, de cierta manera él tiene una luz de esperanza y dice que si hubiese alguna forma de poderse salvar de esa condenación, pues que ella o él buscaría eso. Y hay personas que se parecen como aquel hombre que tenía una máquina, digamos un artefacto que detectaba el humo. Pero era un artefacto que trabajaba con una pila y esa pila hacía mucho ruido. Entonces decidió, más bien para evitarse ese ruido, decidió quitarle la pila. Le quitó la pila y ya, menos mal, ya me evité ese ruido. Pero lo que no sabía este hombre es que esa máquina, ese detector de humo, en un momento determinado podría salvarle la vida. Pero él prefirió solucionar su problema del ruido a costa de poder arriesgar su vida. Bueno, asimismo, escúcheme, hay un grupo de personas que saben que la palabra de Dios es la verdad, que Dios es real, pero que dicen, yo sé que es verdad, yo sé que lo que dice la Biblia es verdad, pero yo prefiero como ni siquiera leerla porque no quiero sentirme condenado, no quiero sentirme mal. Y esas personas que están en esa situación y cuando nosotros los abordamos, es bueno que le digamos que si bien es cierto, sí, ha fallado, que posiblemente ha cometido cosas que son muy delicadas delante de Dios, pero que Dios, así como por una parte dejó la ley para mostrarnos el pecado, también el Señor nos dejó el Evangelio para que nosotros podamos ver a través de la Escritura cómo nosotros podemos ser salvos y podemos ser librados de esa condenación eterna. Que mientras tengamos vida, mientras ellos tengan vida, hay esperanza, pero que esa esperanza
solamente viene a través de conocer la palabra de Dios, de conocer a la persona de Jesús. Entonces nosotros no podemos llevar un mensaje de condenación y de juicio a las personas, sino que no sé si ustedes recuerdan que hace poquito el Señor nos habló que nosotros fuimos colocados en esta tierra para salvar vidas. Y ese es el punto que yo quiero que por favor tengamos en cuenta. Que tengamos mucha misericordia. Que nosotros no somos los llamados en esta tierra para señalar o para juzgar a las personas. Pero que sí somos las personas, los embajadores, como dice la Escritura, que tenemos que llevar la palabra de verdad, una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de salvación a aquellas personas que son muchas, las que ya saben que quizás no hay ningún tipo de esperanza. Dios hizo algo que es importante que le digamos a ellos, que el Señor hizo algo para salvar a los pecadores, que no está todo perdido, sino que al contrario, si el Señor le permite tener ese diálogo que quizás tengamos con ellos, si nos permite tener ese acercamiento y llegar a aquellas personas que Dios coloca en nuestro camino, es porque el Señor está extendiendo su gracia y su misericordia. Y entonces le podemos citar pasajes como el que está escrito en la segunda carta que escribió Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, que dice en la Nueva Traducción Viviente: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Es decir, la gente como que abusa de cierta manera porque como no sucede nada y porque están en pecado y como dicen, eso como que no va a pasar nada. El hecho de que el Señor no haya hecho algo, que el Señor no lo haya enjuiciado, que el Señor no le haya quitado la vida a esa persona que sabe que está en pecado, simplemente es por la gracia y por la misericordia, por el gran amor que siente por esa persona. Porque así como dice Pedro, sigue diciendo la carta, dice, como algunos piensan, como se demora, entonces como que el Señor ya se olvidó eso y como que no existe. Y no es que Dios se olvide, no es que Dios sea alcahuete, no es que Dios sea permisivo, sino que el Señor, si no ha lanzado el juicio sobre esta humanidad, si no ha lanzado el juicio sobre esa persona como tal que está en pecado, no es porque Dios se haya olvidado, porque Dios es una persona como que no, como que eso no pasa nada. No es así, amado. Si Dios, y si de repente hay alguien aquí en la sala que sabe que está en pecado, bueno, Dios te trae a esta reunión, Dios te permite escuchar este mensaje, y si tú sabes que estás en pecado, pero el Señor te concede el privilegio de escuchar la palabra de Él, es precisamente para que tú consideres eso. Y mire lo que dice la Escritura, dice, al contrario, es paciente por amor a ustedes, dice la Escritura, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que quiere que todos se arrepientan. Entonces el Señor, si no ha quitado la vida y si nosotros estamos mal delante de Dios, es por su amor y por su misericordia que el Señor nos permite escuchar esto para que nos arrepintamos, para que nosotros podamos reconsiderar nuestra vida como la estamos llevando y que hagamos el viraje que corresponde, que hagamos el cambio que nos corresponde para que nosotros no vayamos a ser condenados. Mire, es muy claro ya para nosotros, cuando fallamos, cuando estamos haciendo las cosas incorrectas, sabemos que le estamos desagradando a Dios con nuestra vida. Pero qué lindo nosotros poder reconsiderarse y decir, Señor, perdóname, porque sí, he hecho las cosas de una forma deliberada y sé que estoy fallando, sé que me he equivocado, pero gracias por este pasaje que nos da en esta carta de Pedro, porque nos muestra su amor y su misericordia. Porque si el Señor fuera implacable, si el Señor fuera ese verdugo que quizás muchos lo ven, entonces pues fácilmente, si nosotros pecamos, caemos en pecado, Dios nos corta y ya nos va a condenar. Pero el Señor nos da la oportunidad de que nosotros nos podamos arrepentir. Pero dice la Escritura también en el libro de Proverbios, es un pasaje que hemos estudiado bastante, Proverbios capítulo 28, versículo 13, es el pasaje que nos dice que el que encubre sus pecados, el que guarda, el que esconde, el que disimula, el que como que disfraza su pecado, como que el que dice, no, pero yo estoy bien y sigue haciendo cosas a espaldas de Dios, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, no va a poder avanzar, no va a poder llegar realmente a la meta que el Señor tiene trazada con nosotros, que es la vida eterna. Dice, no prosperará, mas el que lo confiesa, está refiriéndose al pecado, el que confiesa el pecado y se aparta, encuentra la misericordia de Dios, encuentra la gracia de Dios,
encuentra las dádivas de Dios. De manera pues que esa persona, estamos hablando de cómo evangelizar, de los versículos que son claves, que son importantes para usar mientras evangelizamos, es que le decimos a esa persona que tenemos ahí al frente, esa persona que está hablando con nosotros, le decimos, tú puedes hoy, no importa cómo haya sido el pecado, no importa qué tan mal tú hayas caminado en esta vida, pero si tú te arrepientes, el Señor tiene misericordia. Si tú te apartas del pecado, vas a encontrar la misericordia de Dios. Recuerde que nuestra misión en esta vida es dar una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de reconciliación, porque para eso fuimos llamados. Y todos sin excepción tenemos un ministerio en esta tierra que se llama el ministerio de la reconciliación. Y a eso fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados para ser como esos portavoces de esa buena noticia. También podemos citarle el pasaje de Romanos capítulo 5 a la altura del verso 8, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino, que Dios ha sido tan bueno con nosotros, que el Señor ha sido tan misericordioso con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces le decimos a la persona, miren, esa fue la tarea de Jesús. Ese fue el propósito por el cual el Señor vino a esta tierra, que aún siendo pecadores como tú lo eres, como tal vez nosotros somos, pero el Señor, a pesar de nuestros pecados, la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Y se le permite escuchar ese pasaje, se le permite escuchar esa palabra de parte de Dios, precisamente es porque le ama. Y el Señor dice, aún estando en pecado, Cristo murió por nosotros. Entonces le decimos, este es el momento, esta es la oportunidad que tú tienes para que reconozcas tu pecado y que entiendas que el Señor no lo ha descalificado todavía, el Señor no lo ha rechazado, sino que el Señor está ahí, listo, presto, para que cuando una persona se arrepienta de corazón, con sinceridad, y que decida abandonar el pecado, el Señor está ahí. Y entonces le citamos también el gran pasaje que nosotros conocemos de Juan 3:16. Pues Dios, que es tan grande y misericordioso con el mundo, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que pone la confianza en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que el Señor quiere. De manera pues que este es el momento para que la persona pueda tomar una decisión, porque Cristo, escúcheme lo que les voy a decir, Cristo vivió una vida tan perfecta, es la vida perfecta que Dios demandaba, pero como Dios que conoce todo, Él sabía que nosotros no podíamos tener esa vida perfecta como Él demandaba, entonces envía a su Hijo Jesús para que Él cumpla toda la ley y para que Él sufra esa separación que tuvo en un momento determinado con Dios a causa del pecado nuestro y aún mucho más allá, morir, pasar por el proceso de la muerte que nosotros nos merecíamos para que nosotros fuéramos justificados. Y esa es la demostración magna, la demostración grande de lo que es el verdadero amor. Pero que si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, vamos a recibir esa salvación por gracia, no por ninguna obra, no por ningún mérito nuestro. De la misma manera que el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos. Y que si nuestra familia también cree, será salva. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entendamos, mis amados, y es bueno decirle a las personas, y obviamente el concepto lo debemos tener muy claro nosotros, que Dios tiene hijos, pero Dios no tiene nietos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene que tomar la decisión y Dios nos adopta como sus hijos. Pero yo no puedo decir, no, yo ando como quiera, pero yo estoy salvo porque mi papá como es cristiano. Sí, pero es su papá. Pero esto es una decisión que tiene que ser muy personal. Por eso es muy importante dejarles muy claro a las personas, aquellos que dicen, no, yo no tengo nada que hacer, yo ya estoy condenado. Hay oportunidad. Si usted se entrega a Cristo, puede ser salvo. Y si su familia también da ese paso, también pueden ser salvos. Porque la puerta en este momento, la puerta del arca de la salvación, está abierta para todo aquel que diga, yo necesito, yo quiero la salvación, sé que estoy mal. Y este mensaje es para nosotros también. Si algunos de los que estamos aquí en la sala, si algunos de los que escuchan este mensaje posteriormente, saben que están mal con Dios,
este es el momento para que tú digas, no puedo seguir de la misma manera. No puedo jugar a esperar como a ver si Dios, que es tan bueno, yo creo que no me condena, que ese es el otro punto que vamos a tocar enseguida. Más bien, ¿por qué no tomamos la decisión? Si sabemos que estamos mal, aunque tú lleves mucho tiempo en la iglesia, pero tú sabes que estás practicando algo oculto, si tú sabes que estás haciendo algo mal delante de Dios, bueno, vamos a arrepentirnos, vamos a pedirle perdón al Señor en esta hora y vamos a decirle, Señor, perdónanos, porque tal vez nosotros durante mucho tiempo ocultamos las cosas, guardamos las cosas, durante mucho tiempo fingimos que andábamos bien delante de ti, Señor, pero reconocemos, Señor, que estamos mal y hoy queremos pedirte perdón, Señor. Hay algunas cosas que las hemos como legalizado, algunas cosas que como la mayoría lo hace, creemos que está bien hecho, pero nosotros que conocemos la verdad, Dios, queremos en esta hora, Señor, tomar esos pasajes que tú nos das hoy y darte gracias por tanto amor. Gracias por ese sacrificio tan grande, Señor Jesucristo. Gracias por tu paciencia y tu misericordia. Porque cuántos de los que estamos aquí, aún conociendo las cosas tuyas, hemos fallado, nos hemos equivocado. Pero Pedro dice que tú eres paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Tu palabra dice en Proverbios que el que encubre los pecados, Señor, no prosperará, pero aquel que los confiesa y se aparta encontrará misericordia. Pero también dice el apóstol Pablo, Señor, que es hermoso saber eso, que aún nosotros estando en pecado, Cristo murió por nosotros. Y eso es importante, Señor, y es un motivo para, terminando este seminario, decirte, Padre, gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Ahora que conocemos tu gracia, ahora que conocemos tu favor, Señor, queremos extenderlo también a aquellas personas que no lo conocen, Dios. No queremos que este seminario simplemente se quede para nosotros, sino que queremos, Dios, salir a divulgar, salir a contar, salir a participar a otras personas que están en este momento sin ninguna esperanza, que creen que finalmente, como le han fallado tanto a Dios, ya no tienen nada que hacer y que están por fuera. Pero es poder llevar esta palabra de fe, esta palabra de decirle, no te preocupes que si tú entregas tu vida a Cristo, el Señor es misericordioso, el Señor es paciente, el Señor es compasivo con todo aquel que le busca. Y este es el punto, mis amados. Este primer punto que tocamos en esta noche es eso. Aquellas personas, hay muchos que ya se sienten descalificados. Que nosotros podamos llevar ese amor, podamos llevar esa misericordia a ellos. Que nosotros seamos esos portavoces, que seamos las personas que llevemos como que ese paracaídas para decirle a la persona, no te preocupes. Si tú te colocas este paracaídas de la salvación que se llama Cristo Jesús, el día que tú partas de esta tierra, el día que tú estés en la puerta para salir de esta tierra, si tienes el paracaídas te puede librar. No importa lo que hayas hecho. Y habrá muchas personas que dicen, no, es que yo me he portado tan mal, yo he hecho tantas cosas tan terribles en esta tierra que yo creo que no hay nada que hacer conmigo. Y decirles, no se preocupe. Contarle la historia de aquel hombre que estaba allá en la cruz del Calvario, aquel ladrón que estaba ya a algunas horas, tal vez, algunos minutos para morir, pero que ese hombre en el último instante de su vida tomó la mejor decisión y fue creer en Cristo. Y estando en esa cruz ahí junto a Cristo, confió en el Señor y Él le dio esa palabra de salvación. Nunca es tarde para arrepentirse, nunca es tarde para que la persona busque el Señor Jesucristo. Recuerde que a eso fuimos llamados. Por favor, no descalifiquemos a nadie, no señalemos a nadie. Llevemos ese amor, llevemos esa gracia que la gente tanto necesita. Bien, vamos a entrar entonces con la objeción número 40. Y aquí encontramos un grupo de personas que dicen ellos, mi Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón. Y yo puedo hacer lo que yo quiera y Dios nunca me va a enviar al infierno. Entonces, fíjense que este es como la parte opuesta del grupo de personas que encontramos ahorita, porque los anteriores dicen, yo sé que estoy mal, yo sé que le he fallado a Dios y no, yo me voy para el infierno, yo estoy condenado. Pero aquí encontramos en esta parte otro grupo de personas que dicen, no, mi Dios es perdonador, mi Dios es amor y Él nunca me va a mandar al infierno. ¿Cómo tratamos a esas personas? ¿Cómo podemos explicarles por la palabra que no están en lo correcto? ¿Qué sucede con este grupo de personas? Que estas personas hablan de su Dios, pero es un Dios con D minúscula, porque ellos se han creado en sus mentes
un prototipo de un Dios, pero no es el Dios del cual habla la Biblia, no es el Dios de la Biblia, es el Dios de sus mentes, es el Dios de sus creencias, es como el Dios ideal que ellos se han creado. Entonces dicen, mi Diosito me entiende, mi Diosito lo sabe, él sabe lo que estoy pasando, él sabe por qué lo hago. Tal vez su Diosito sí lo sepa, el Dios de su mente, porque cada quien se va haciendo su propia religión. Cada quien va haciendo un Dios en el cual ellos se sientan cómodos. Un Dios que es permisivo, un Dios que no censura, no castiga, deja hacer lo que sea porque es un Dios tan bueno, un Dios tan amoroso. A estas personas tenemos que decirles que una cosa es el Dios de su mente, el Dios de su imaginación, el Dios que ellos mismos diseñaron, y otro es el Dios que habla las escrituras. Otro es el Dios de la Biblia. Y de ese Dios de la Biblia es que nosotros le queremos hablar. Y para ese caso podemos citarles pasajes como por ejemplo el que está en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, donde vamos a mostrar que si bien es cierto, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios misericordioso, también Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y como Él es un santo y como Él es justo, entonces de ninguna manera tendrá por inocente al que es culpable. Es decir, Él no puede, porque es santo, porque es justo, Él no puede llamar inocente a uno que es culpable. Porque si fuese así, entonces dejaría de ser justo. Y entonces le podemos citar el pasaje de Números capítulo 14, versículo 18, que en la Nueva Traducción Viviente se expresa de esta manera. Dice, el Señor es lento para enojarse. Dice la Escritura, está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión. Esto es importante. Que el Señor, porque aquí también nos abre la puerta para explicar a las personas, que el Señor perdona absolutamente cualquier pecado. Que el Señor es misericordioso y que como tiene tanto amor, si nosotros estamos mal con Él, pero nos arrepentimos, entonces inmediatamente el Señor se reconcilia con nosotros o quedamos reconciliados con Él. Y que Él no guarda rencor. Y que si nosotros le confesamos nuestros pecados, como lo anotamos en el punto anterior, el Señor toma nuestros pecados y los quita, los borra. No es que los tapa para que después no los saque. No, Él los borra completamente. Y Él entonces es ese Dios misericordioso que tiene paciencia, que no se altera como nosotros nos alteramos tan fácil, porque la Escritura dice que Él es lento para enojarse. Él aguanta, Él soporta. Él ha tenido mucha paciencia y los que estamos aquí podemos dar testimonio de todas las veces que le hemos fallado, pero sin embargo, el Señor es misericordioso, no se enoja. Dice la Escritura que su amor es inagotable. Eso es increíble, porque tenemos un Dios, dice que su amor es inagotable. Dice que su amor, que Él nos amó primero, antes de que nosotros le amáramos, Él nos amó primero. Pero sigue diciendo la Escritura, noten lo que dice, y perdona toda clase de pecado y rebelión, punto y coma, pero no absuelve al culpable. Es decir, aquella persona, mire el Dios maravilloso que tenemos. Si es una persona que sabe que está mal con Dios, pero que va delante de Él, su amor, su misericordia, nos perdona y nos limpia, ya, no pasó nada. Pero si la persona no va delante de Él, sino que sigue su vida como si nada, sabiendo que está mal con Dios, pero como que es indiferente a eso, entonces el Señor dice, pero Él no absuelve al culpable. Ok, tú quieres seguir así, pero tienes que tener en cuenta que ese amor y esa misericordia es extendido para los que se arrepienten, para los que reconocen su pecado, para los que vienen delante de mí. Pero si quieres vivir tu vida apartado de mí, haciendo lo que quieras en esta tierra, sin arrepentirte, pensando que estás bien, cuando sabes que estás mal, entonces tenlo por seguro que tu pecado tendrá que ser
pagado. Y entonces dice la escritura, dice, extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Esto para quién aplica? Para aquellos que quieren seguir en su pecado. Y su maldad y su pecado hace que estas personas estén bajo juicio delante de Dios. Y que tristemente ese pecado que no fue confesado, entonces va a caer las consecuencias del pecado sobre sus hijos. Estamos hablando de las personas que no se arrepienten. Porque cuando la persona se arrepiente, cuando la persona se pone a cuentas con Dios, entonces la escritura dice que esa bendición llegará hasta 1000 generaciones. Entonces fíjese que muchos de los que estamos acá, en nuestras manos está el poder tomar una decisión seria, trascendental. Y esto pues están los dos grupos de personas, aquellos que dicen, sí, yo quiero ser ese canal de bendición, ese eslabón de bendición para mi familia, y que a partir de mi vida espiritual, de mi vida cristiana, mi familia también pueda recibir esa bendición. O el otro grupo de personas que dicen, no, yo vivo de cualquier manera, eso no pasa nada. Debe tener en cuenta también que triste, y lo que está diciendo la escritura en esta noche, que las consecuencias de esas malas decisiones, de esos malos comportamientos, de esa vida pecaminosa, van a afectar a sus hijos. Obvio, porque si hay pecado, pues va a afectar muchas áreas y pues su familia, de una forma directa o indirecta, van a llevar las consecuencias de eso. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Galicia, Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces está la libertad. Fíjese que es la libertad que el Señor nos da, donde dice, bueno, Dios no puede ser burlado. O sea, uno no puede vivir esta vida de cualquier manera, viviendo en pecado y decir, no va a pasar nada. No, amados, tarde que temprano van a venir las consecuencias de nuestros actos. Pueda que no seamos sorprendidos todavía, pueda que disimulemos muy bien, pueda que nos creamos los mayores estrategas y que pensemos que no va a pasar nada, que podemos vivir encubiertamente haciendo pecado y que no va a suceder nada. La Biblia lo que nos está diciendo es que Dios no puede ser burlado. Recuerde que nada queda en lo oculto. Tarde que temprano todo sale a la luz. Si eso que haces, si eso que hacemos no ha salido a la luz, es por la misericordia de Dios. Antes de que salga a la luz, antes de que sea expuesto, Dios nos permite, nos da esta reunión, nos da esta palabra para que nos podamos arrepentir. Y es lo mismo, recuerde que siempre no perdamos el contexto de lo que estamos trabajando. Es lo mismo que le decimos a las personas. Si tú sabes que estás mal, este es el tiempo para que te arrepientas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra corrupción, pues va a segar corrupción. Si siembra odio, si siembra amargura, si siembra violencia, todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a recoger. ¿Qué tal que nosotros de una forma inteligente podamos tomar la decisión ahora que podemos y decir, no, voy a cambiar eso? Voy a vivir de la manera que Dios dice. Voy a caminar como Dios dice. Y no nos exponemos a un día determinado cometer los errores que no debiésemos cometer y luego que vengan las consecuencias. La Biblia también nos advierte en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Es un pasaje, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente en esta noche, que nos muestra que tarde que temprano, todo lo que las personas y en este mundo, en estos tiempos, la gente está viviendo de cualquier manera y piensan que son muy avispados, que se están saliendo con las suyas y que pudieron hacer lo que quisieron en esta vida. Pero se olvidan que un día tendrán que estar, todos tenemos que estar delante del Señor. Y dice la escritura en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, dice la escritura, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Es muy clara, escúcheme por favor. Es muy clara la sentencia
lo que les espera a aquellas personas que quieren vivir de cualquier manera, alejados de Dios. Personas que son corruptos y que toman ventaja sobre otros. Personas que se la pasan adorando cualquier tipo de cosas y que viven apartados de Dios. Las personas que se acostumbraron a vivir una vida de mentiras, de fraudes, de engaño, de trampa. Personas que cometen inmoralidad sexual, los violadores, los que consumen pornografía, los que hacen cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y que pueda que muchas de esas cosas las hagan encubiertas, las hagan escondidas, que nadie, aparentemente nadie se dio cuenta, y como nadie se dio cuenta no va a pasar nada. Y pueda que aparentemente piensen que nadie se da cuenta, pero tenemos que tener muy claro siempre que Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Es tan profundo el conocimiento que Dios tiene con cada uno de nosotros, que aún antes de que nosotros digamos una palabra, ya el Señor sabe lo que vamos a decir. Es más, el Señor conoce hasta nuestros pensamientos. Y eso se llama caminar bajo el temor de Dios. Que nosotros no podemos vivir en función de que si nos ven o no nos ven y que como no nos descubrieron no va a pasar nada. Es que el cristiano, el Hijo de Dios, no tiene que estar en función si lo ven o no lo ven. El cristiano tiene que siempre saber que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo conoce. Y eso es uno de los flagelos que se han dado hoy en día en la humanidad. Y es que se perdió completamente el temor a Dios. Y escúcheme, eso también nos cobija a nosotros, aún como cristianos. Porque hay mucho del pueblo cristiano que camina sin el temor a Dios. Entonces tenemos que siempre recordar que, pues claro, puede caminar de cualquier manera, pero hay unas consecuencias. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Entonces, aquellas personas que dicen, yo me creé mi Dios y el Dios mío no me va a castigar, no me va a hacer nada, es un Dios que me entiende, tal vez su Dios, vuelvo y repito porque así estamos tocando este punto, tal vez su Dios de su mente sí, pero el Dios de la Biblia dice una cosa diferente. Y sin embargo, mire, Dios es tan misericordioso que extiende su perdón a todo el que se arrepiente, a todo el que confía en su Hijo. Entonces, esa persona hay que llevarla al estado donde tiene que dejar de poner la confianza en su Dios que se creó, el Dios de su mente, y que ponga la confianza en el verdadero Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Y le podemos citar Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el pasaje no termina ahí. Dice, mas la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si bien es cierto, falló, se equivocó, si bien es cierto, ha pecado, pero el Señor tiene un regalo, una dádiva para todo aquel que confiesa a Cristo Jesús como Señor y Salvador, todo aquel que confía en el Señor. La buena noticia es que Dios también es misericordioso. Así como Dios dice en su palabra, el pasaje que hemos leído de Apocalipsis 21, así como Dios ya tiene sentenciado, dictaminado el juicio para ellos, también la otra parte es que a pesar de que iba para ese abismo, porque no conocía al Señor, tiene la oportunidad de hacer un par en su vida, hacer un giro en su vida que se llama conversión y poner su mirada en Cristo Jesús y recibir de su amor, recibir de su abundante misericordia. Aquella misericordia que el Señor preparó, que eso fue lo que vino a hacer Jesús, a preparar el camino para aquellos pecadores, para decirles, espere, pare un momento por ahí, no ese es el camino es este, esa no es la puerta, esa no es la entrada, esta es la puerta soy yo, dice el Señor Jesucristo. Ve por este camino, porque si tú sigues por tu camino, es un camino que te va a llevar al infierno, que es lo mismo que dice la Escritura, que hay caminos que al hombre le parecen que van bien, que están derechos, que así como todo mundo lo hace, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es un fin de muerte. Pero que la puerta que el Señor abre es una puerta donde Él quiere que transitemos por allá, que sigamos las pisadas de Jesús, que es el camino que nos aleja de la condenación eterna
y que podamos confiar en la obra que Él hizo por nosotros, esa obra expiatoria de su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Y es lo que expresa el libro de Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, dice el apóstol Pablo, estando ya justificados en su sangre, refiriéndose a la sangre de Cristo, por Él seremos salvos de la ira. Lo anotamos en la reunión anterior, que la ira, que es el fruto, que es la respuesta, que es el resultado del pecado, es la copa de la ira, va a ser derramada sobre aquella persona que ha pecado. Pero que bendito el Señor que nos da de su gracia y su misericordia a través de su Hijo Jesús, que si confiamos en Él, como dice este pasaje, por Él seremos salvos de la ira. Y entonces, en ese sentido, cuando nosotros tenemos la confianza en Cristo Jesús, podemos estar tranquilos y en paz, que la ira de Dios no vendrá sobre nosotros porque ya vino sobre el Señor Jesucristo. Porque para los cristianos, escúcheme en esto, por favor, para los cristianos se ha eliminado la pena del pecado y se ha colocado sobre la cruz, sobre Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Eso que era para nosotros fue quitado y puesto sobre Jesús, y todo por amor. Y Pedro en su primer carta lo expresa de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice la escritura, quien llevó él mismo, está hablando Pedro sobre Cristo Jesús, llevando él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Fíjense lo hermoso, lo maravilloso que es conocer la verdad. Dice la escritura que él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre ese madero, para que nosotros, dice la escritura, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa herida que ocasionó el pecado, ese mal que nosotros propiciamos por causa de nuestro comportamiento. Dice que Cristo vino y Él quiso voluntariamente, quiso recibir esa carga de nuestros pecados, llevarla al madero para que nosotros podamos ser libres, y dice la escritura, y por su llaga nosotros haber sido curados. Díganme si es así o no, que es la mayor demostración de amor. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién lo puede haber hecho? Sino solamente Cristo Jesús. Y debido al sacrificio de Cristo, Dios nos justificó a nosotros. Porque Dios sigue siendo justo. Porque ese precio había que pagarlo. O lo pagábamos nosotros, o se cargaba sobre el sustituto llamado Cristo Jesús. Pero fíjense que aún en esto, uno ve la justicia de Dios, lo justo que es Él como juez. Alguien tenía que pagar, es decir, no podía quedarse una deuda sin pagar. Pero como el Señor no quería que nosotros pagáramos porque éramos los que merecíamos eso, entonces viene Él mismo y se hace hombre y Él mismo paga la deuda por nosotros. Eso es amor y misericordia. Ese es conocer al Dios de la misericordia. El Dios que está listo y dispuesto para que todo aquel pueda ir delante de Él. Entonces noten que hemos tocado dos puntos. El punto de la persona que dice, no, yo estoy tan mal que merezco el infierno. Y entonces a esas personas se les voltea diciéndoles, no te preocupes, pero si tú confías en Cristo Jesús te perdona todos los pecados. Y esa ruta, ese rumbo donde tú ibas del infierno, puede ser cambiado y ahora te puedes ir para el cielo cuando tú te mueres. Y para este grupo de personas que dicen, yo puedo vivir de cualquier manera y yo sé que Dios no me va a castigar y Él no me va a mandar al infierno, porque mi Diosito es tan bueno y tan misericordioso, es poderles quitar esos conceptos y decirles que el Dios de la Biblia es un Dios diferente, pero que sin embargo, si esa persona verdaderamente pone su fe, no en un Diosito con D minúscula, sino en el Dios de los cielos, el Señor es misericordioso y nos limpia de todo pecado. Y lo último que vamos a ver, la objeción número 41. Encontramos aquí un grupo de personas que dice, bueno, yo la verdad es que no quiero buscar de Dios porque dígame, ¿quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿De cuándo acá es que uno tiene que poner su confianza en Dios? Y a ese grupo de personas que
que no creen en Dios, que son ateos, que dicen, Dios no existe. Tenemos que decirle, al mirar el universo, ¿crees que hay un final en el espacio? Tú lo miras y dices, ¿tú crees que hay un final? Y obviamente el espacio no tiene un final. Y entonces las personas dicen, yo creo que sí hay un final. Bueno, ok, si hubiese un final y hubiese una pared de ladrillos al final de eso, la pregunta es, ¿qué hay detrás de esa pared? ¿Qué crees que hay detrás de esos ladrillos que están ahí? Entonces las personas van a entender que el universo es tan grande y tan maravilloso que hay que creer, y eso se llama tener fe. Fe en que el espacio, así como tiene un comienzo, es decir, no hay ni siquiera un comienzo, que lo vamos a mirar por la Biblia ahorita, tampoco tiene un fin. Es algo que es de una forma impresionante y que nosotros en nuestra mente, que es tan limitada, no podemos captar tantas cosas tan grandes que el Señor registra, que no nos las deja ver, entre otras, porque tal vez no las vamos a entender, pero nos deja ver algunas cositas. Y así como el universo es tan grande y tan amplio que no podemos decir dónde comienza y dónde termina, porque nadie puede decir eso, así mismo es Dios el que lo creó. Porque Dios no tiene comienzo y Dios no tiene fin. Por eso lo llamamos el Dios eterno. Porque Él no tiene comienzo ni tiene fin. Porque su poder y su capacidad es muchísimo más grande, es desbordante frente a lo que nosotros podemos pensar. El gran problema es que el hombre ha tratado de encasillar a Dios y darle como una figura, una imagen, y tratar de ponerlo como al nivel, a la estatura del hombre. Y lo que no entiende es que nosotros como hombres estamos sujetos a una dimensión como por ejemplo el tiempo. Porque nosotros no podemos irnos más allá. Pero Dios no es así. Porque Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Porque Dios está fuera de esta dimensión que nosotros podemos ver. Ya hay dos pasajes en la Biblia, uno que está en la segunda carta que escribió Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y otra carta que escribe el mismo apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 2, donde nos muestra que Dios habita en la eternidad y que no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros. Y dice la escritura en 2 Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó, dice la escritura, y nos llamó para vivir una vida santa. Escuchen en primera instancia. Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. O sea, Dios no nos llamó ni nos salvó para que sigamos viviendo de cualquier manera o como vivíamos antes. Nos llamó, nos separó para que tengamos una vida santa. Y recuerden que la palabra santa es una palabra que es separados para el uso exclusivo de Dios. Para eso fuimos. Dice, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque era, escuche lo que dice la escritura, ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Fíjense, y esto me llamó mucho la atención revisando este pasaje, porque desde antes que se creara el tiempo, el Señor ya nos tenía en sus planes. Ya ustedes y yo estábamos dentro de la programación que Dios tenía en este tiempo y en esta tierra. Y entonces nos ayuda a tener confianza, a tener la certeza que nosotros no somos una casualidad aquí, sino que somos una causalidad. Y que todo lo que podamos pasar en esta tierra, Dios lo permite porque tiene un propósito. Y que nada se le escapa de sus manos. Y si de repente hay alguien que está aquí, que está pasando por problemas, por dificultades, yo quiero decirte, no te preocupes. Porque este pasaje nos ayuda a entender que nosotros estábamos en su plan desde antes del comienzo del tiempo. Para mostrarnos, dice su palabra, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Es decir, que nosotros estamos en las manos del Señor. Que tú no eres ningún accidente cósmico, ni nada de las cosas que nos quiere mostrar ahora la ciencia. No, nosotros fuimos creados y diseñados por Dios desde la eternidad, de antes de los tiempos. Y esto es sorprendente. Es que tú y yo no estamos aquí porque fue que tu papá y tu mamá fallaron en un cálculo y entonces el preservativo falló. No, nada de esas cosas. Ni que tú estás por accidente y que tú estás ahí porque te tocó. No. Tú y yo estamos, según lo que nos dice la Escritura, fuimos planeados desde antes del comienzo de los tiempos.
Esto para mostrarnos dos cosas interesantes aquí en este pasaje. Número uno, que estamos dentro de los planes de Dios y que Dios es perfecto, Dios es eterno y que si estamos en los planes de Dios, Dios nos va a dejar como la deriva a ver qué va a pasar. No, no, no. Estamos bajo el control, bajo las manos del Señor. Uno, eso. Y dos, entender que estamos hablando de la eternidad de Dios antes de los tiempos. Es decir, que no fue que, Dios, ya del momento que se concibió, ya Dios a partir de ahí. No, desde antes de la concepción, mucho antes. Y cuando Pablo le escribe a Tito en capítulo 1, versículo 2, le dice lo siguiente. Esta verdad les da la confianza de que tiene la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, escúcheme, Dios que no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. ¡Wow! Fíjense que desde antes de comenzar el mundo, el Señor te tenía a ti planeado como a mí para darnos la salvación y la vida eterna. Eso es interesante. Dice que esta verdad es la que nos da la confianza. Entonces, si Dios te planeó para que le conocieses, porque todo lo que ha pasado es porque el Señor lo ha determinado, porque el Señor así lo planeó. No es que tú buscaste a Dios, es que Dios te buscó a ti. No es que, yo amé a Dios, no, es que Dios te amó a ti primero. Y Dios, dentro del plan que tenía, dentro de la maqueta que tenía para con tu vida, tenía estipulado cuál era el día que tú ibas a tomar esa decisión, pero fue porque él tomó la iniciativa de que tú y yo le buscásemos. Y dice la Escritura, quien no miente. Y esto es fundamental en la vida cristiana. Porque si hay algunas personas que podamos tener la confianza y la seguridad, somos nosotros, porque tenemos el libro donde Dios nos habla y como dice la Escritura hoy, Él no miente. La mayor seguridad que tenemos nosotros es este sagrado libro, porque absolutamente todo lo que está escrito acá, bueno, lo que quedó registrado es una realidad. Hay muchas cosas que tal vez no quedaron registradas. Si todos los milagros que Jesús hizo hubieran quedado registrados, no cabría ningún libro de todo lo que él hizo. Pero lo que el Señor nos deja ver, lo poco que podemos ver, tenemos que tener la certeza y la seguridad que así es, porque Dios no miente. Y eso nos llena de mucha confianza, como dice aquí la Escritura. Tú y yo tenemos que ser personas de confianza en Dios. Estamos trabajando el tema los días domingos de ese poder que debemos tener nosotros, que fue dado a través del Espíritu Santo para tener la confianza en Dios. Nosotros no podemos declinar, nosotros no podemos dudar, sino que tenemos que tener la confianza en Dios. Entonces, la gente con la que estamos hablando, tenemos que mostrarles esto. Mostrarles que él está ahí, Él ha venido a esa reunión o Él tiene ese encuentro con nosotros para hablar de las cosas de Dios, porque así Dios lo determinó. Y si no ha dado el paso, posiblemente Dios nos está utilizando en este momento para llevarle esa palabra para que esa persona pueda ser salva. Entonces, debido a que nosotros vivimos en una dimensión del tiempo, una dimensión de la lógica, una dimensión del razonamiento, entonces demanda cosas que tienen comienzo y que tienen final. Entonces, porque por lógica. Pero cuando nosotros miramos las cosas bajo la mente, digamos, limitada, no podemos entender lo infinito que es Dios. Y tú y yo no estamos en esta tierra para tratar de entender todas las cosas. Habrá muchas cosas que quedarán en lo oculto, que quedarán en secreto, que serán misterios, pero es que la tarea tuya no es, ni la tarea mía es escudriñar todo hasta que yo pueda entender todo y cuando yo entienda todo, ahí sí pongo mi confianza en Dios. No es eso. Porque podemos hacer una pregunta a estas personas. Estamos hablando del cuestionamiento de las personas que dicen, pero Dios, ¿de dónde salió? Dios no existe, o ponen en cuestión a Dios. Entonces le podemos decir cosas. Tú necesitas tener una evidencia, por ejemplo, si estamos frente a un edificio, de este edificio que está ahí, necesitas tener una evidencia para saber que alguien hizo este edificio. O sea, hay que demostrarle que alguien hizo el edificio para que dice, no, yo lo estoy viendo y como lo estoy viendo, yo creo que alguien lo tuvo que haber hecho. Ese edificio no fue que de la noche a mañana cayó el cielo y que ya se hizo. No, alguien tuvo que hacerlo. Entonces, si así como tiene el concepto claro de que alguien tuvo que hacer ese edificio o fue que se hizo solo. No, alguien tuvo que haberlo hecho. Perfecto. ¿Estás seguro que alguien? Sí, claro, alguien lo tuvo que haber hecho. Muy bien. Si estás tan seguro de eso, que alguien tuvo que haber hecho eso,
¿No cree usted entonces, con mayor razón, que todo lo que existe, todo lo que el universo puedes ver del universo, ¿no crees que alguien lo tuvo que haber hecho? ¿Alguien lo hizo o no? Porque las montañas no hicieron así solas, los árboles, las flores, los animales, alguien lo tuvo que haber hecho. Entonces, muy dentro de esa persona, por más duro que tenga su corazón, esa persona sabe que todas las cosas maravillosas que puede ver, alguien las tuvo que haber creado. Ahora, se dice que en el infierno no habrán ateos, no habrán incrédulos, que todas las personas que tal vez en esta tierra pasen dudando, cuando lleguen allá, van a decir, wow, Dios sí existía, pero ya va a ser muy tarde. Entonces, aquellas personas que dudan, simplemente basta con ver la creación, porque las cosas visibles dan una evidencia de todo lo invisible que es Dios. Y el apóstol Pablo, para terminar, dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, Romanos 1, 20, el Señor, fíjense que como que dejó cosas visibles para que nosotros podamos, al verlas, entender que detrás de eso hay algo invisible. Y es como dice Pablo, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Todos, sin excepción. Y sigue diciendo, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Qué cualidades? Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y entonces, aquellas personas que cuestionan que Dios existe, simplemente el Señor dejó todo lo que hay para que al ver lo que sus ojos pueden percibir, puedan entender que definitivamente alguien lo tuvo que haber hecho. Y ese alguien fue Dios. Entonces, no hay ninguna excusa. Después de terminar aquí, número 41, no hay ninguna excusa. Nosotros tenemos, como hijos de Dios, que estudiar la palabra, que nosotros mismos, si de pronto dudamos, tuvimos algún tipo de cuestionamientos, podamos tener la certeza, amados, no hay otro camino, no hay otra verdad, sino Cristo Jesús. Nos dejó su palabra, el Señor, para que podamos confiar en Él. Este es un tiempo por encima de cualquier otro tiempo, más que nunca, para que nosotros podamos tener la certeza y la seguridad, la confianza en Cristo Jesús. Nosotros no podemos arriesgarnos a poner la confianza en los hombres, en los gobiernos. De hecho, la Biblia nos advierte que maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su confianza. Confiemos en el Señor. Dios nunca nos va a defraudar. Tú que has comenzado esta carrera, tú que has comenzado tu camino en la vida cristiana, yo quiero motivarte, siga adelante. Nunca, nunca quedaremos en vergüenza. Dios es nuestro defensor. La Biblia está todas las respuestas como lo hemos tocado ahorita. Ahí está todas las verdades. Ahí está la respuesta a cualquier problema, a cualquier dificultad. El mayor libro de psicología lo encontramos en la Biblia. El mayor libro de administración lo encontramos en la Biblia. El mayor libro de jurisprudencia, de derecho, lo encontramos en la Biblia. El mayor libro de administración lo encontramos en la Biblia. Absolutamente todo lo que el ser humano pueda necesitar lo encuentra en este manual que se llama la Biblia. Ahí encontramos todo, mis amados. Y ahí, por eso es que cuando nosotros le decimos a la persona, le estamos evangelizando, le decimos, busque el Señor, busque la palabra, lea la Biblia. Vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias al Señor, le vamos a decir, Padre, muchísimas gracias por esta linda oportunidad que tú nos has dado de poder disertar tu palabra, de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos la respuesta para todos nuestros interrogantes, Dios. Gracias porque tú nos salvaste, porque tú nos amaste. Gracias, Señor, por habernos planeado desde antes de los tiempos, desde antes de la creación del mundo, Señor. Gracias, porque hoy nos dejas ver que nosotros no somos ningún accidente, que nosotros tenemos un propósito, y ese propósito es de salvar vidas, Señor. Perdónanos por estar tan centrado en las cosas, en los problemas, en todo lo que tiene que ver con el mundo, y tal vez eso nos distrae tanto, Señor, que nos aparta de las cosas más importantes, que son las cosas tuyas.
Ahora tenemos, Señor, todo este arsenal, están los materiales necesarios para poder llevar a otras personas a la salvación, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio. Gracias, Señor, porque eres tú quien has propiciado todo, Señor. Sabemos que esto no ha sido una casualidad, sino que es una causalidad. Tú permitiste, Señor, que cada uno de tus hijos estuviera aquí escuchando este mensaje para utilizarnos, Señor. Ahora no tenemos excusa para evangelizar, no tenemos excusa para predicar la palabra a otros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.